27 de febrero de 1864, el ejército liberal tabasqueño hizo huir a las fuerzas intervencionistas adeptas a Francia de San Juan Bautista, hoy Villahermosa, con lo cual se recuperó la capital de Tabasco. A partir de entonces, esa fecha quedó establecida para conmemorar la hazaña de los tabasqueños. Pero para comprender mejor ese acontecimiento, tenemos que remontarnos unos años más atrás, hasta 1861, época en la que se desarrolló la segunda intervención francesa. Dicha intervención fue propiciada por el decreto que expidió el gobierno del presidente Benito Juárez en el mes de julio de 1861, con el que quedó suspendido el pago de la deuda externa por un periodo de 2 años. Ello generó que España, Inglaterra y Francia rompieran las relaciones internacionales con México. El decreto fue producto de la bancarrota en la que se encontraba el país después de culminada la Guerra de Reforma. Pero eso era algo que a las potencias europeas no les interesaba, por lo que en el mes de octubre de 1861 organizaron una alianza tripartita conocida como la Convención de Londres. El objetivo acordado fue enviar tropas militares a México para presionar al gobierno y que restableciera el pago. Por tal motivo, y a pesar de que el 23 de noviembre el gobierno mexicano había derogado el decreto de la moratoria de pagos, las tropas de cada una de las potencias arribaron a tierras mexicanas entre diciembre de 1861 y enero de 1862. A su llegada a Veracruz, se llevó a cabo una serie de negociaciones entre Juan Prim, representante de las potencias europeas, y Manuel Doblado, ministro de Relaciones Exteriores de México, llegándose a un acuerdo conocido como los preliminares de la Soledad, en el que las potencias se comprometieron a no intervenir en los asuntos internos del país. Sin embargo, Francia tenía claro su objetivo de invasión, por lo que desde el mes de marzo de 1862 hizo llegar refuerzos a México, teniendo la colaboración de los conservadores mexicanos, en especial de Juan Nepomuceno Almonte. Ante tal acción, los representantes de Inglaterra y España, inconforme con los planes de Napoleón III, rompieron la alianza tripartita y decidieron regresar a sus países. Las fuerzas francesas, por su parte, avanzaron hacia el interior del país con miras a llegar a la capital. En su travesía, tuvieron un enfrentamiento con el ejército mexicano en la ciudad de Puebla, en donde fueron derrotados por las fuerzas comandadas por el general Ignacio Zaragoza el 5 de mayo de 1862. Esa derrota humillante para el ejército francés detuvo un año sus acciones de invasión, tiempo en el que solicitaron refuerzos para iniciar nuevamente su objetivo de llegar a la capital del país. Un año más tarde, con un incremento en su ejército, los franceses tomaron Puebla y el 10 de junio de 1863 se apoderaron de la Ciudad de México. Mientras esto se desarrollaba a nivel nacional, en Tabasco se mantenía la incertidumbre sobre los acontecimientos, en específico con lo que ocurría en Campeche, especialmente en la isla del Carmen, lugar en el que los franceses habían establecido su base de operaciones desde principios de 1862, contando con la aprobación de la élite local. Desde allí, en el mes de mayo de 1862, se invitó al gobernador de Tabasco, Victorio Victorino Dueñas, para unirse al plan de Francia, invitación que el gobernador Dueñas rechazó indicando: la razón me aconseja defender la independencia y la soberanía de la nación. La situación en Tabasco permaneció tranquila hasta inicios de 1863, cuando un acontecimiento en la villa de Palizada dio pie a que el estado fuera invadido por los extranjeros. En dicho lugar, la población desde el 10 de febrero se había rebelado en contra del gobierno intervencionista y reconocían a Juárez como presidente, y ante el temor de ser castigados, se trasladaron al rancho San Joaquín, en el territorio de Jonuta, Tabasco. A ese lugar arribaron los intervencionistas encabezados por el comandante francés Salagros Hawkmark, quien solicitó al comandante Francisco Vidaña le entregara a los sublevados, obteniendo una respuesta negativa, iniciando así, el 21 de febrero de 1863, el primer enfrentamiento entre invasores y tabasqueños. La victoria fue para los intervencionistas que se apoderaron de Jonuta, mientras que el resto de las fuerzas tabasqueñas se dirigió a la capital del estado para reunirse con el gobernador y reforzar la capital ante un inminente ataque, el cual se dio 4 meses más tarde, en la noche del 17 de junio de 1863, cuando se presentó en San Juan Bautista el comandante Eduardo González Arévalo, de nacionalidad española. Llegó a través del río Grijalva a bordo del vapor El Conservador, y con él venían 3 canoas de guerra. A la mañana siguiente, inició el ataque hacia el edificio del gobierno, y tras largas horas de combate, el invasor se adueñó de la capital. El gobernador del estado, días después de esa derrota, intentó recuperar San Juan Bautista, pero a decir de él mismo, su ejército estaba diezmado tras conocer que el presidente Benito Juárez había abandonado la Ciudad de México para trasladarse a San Luis Potosí, por lo que no vio posibilidades de una victoria y optó por dispersar a los pocos hombres con los que contaba. Él marchó hacia la región de la Sierra junto al vicegobernador Felipe J. Serra y el comandante Eusebio Castillo, mientras que para la Chontalpa se trasladaron Andrés Sánchez Magallanes y Pedro Méndez. El comandante González Arévalo, en poder de la capital, se autoproclamó gobernador imperial, recorrió el territorio levantando actas de adhesión y solicitando préstamos forzosos a los hacendados y a los comerciantes. En el mes de octubre se iniciaron los pronunciamientos en contra de los abusos cometidos por Arévalo y su ejército durante sus 4 meses de gobierno. En Cárdenas,
El 6 de octubre de 1863 se pronunció el coronel Andrés Sánchez Magallanes y el 8 del mismo mes lo hizo Gregorio Méndez, quien en compañía de Regino Hernández organizó los ataques en Jalpa y Comalcalco. En la sierra, días más tarde, los hermanos Eduardo y José María Bastar conformaron un ejército y lo pusieron a las órdenes del coronel Lino Merino. Enterado el gobernante imperial de los levantamientos armados, fue a sofocarlos, no pudiendo capturar a sus líderes, por lo cual momentos después expidió un decreto en el que ofreció la cantidad de 1000 pesos a quien entregara las cabezas de Méndez y de Magallanes. Gregorio Méndez, por su parte, teniendo noticias de las acciones de Magallanes en Cárdenas, buscó aliarse a él, logrando dicha unión el día 13 de octubre. Entre ambos, se hicieron ya más adeptos a su movimiento. Sin embargo, la situación de su ejército era deplorable, por lo que Méndez y los demás jefes se dieron a la tarea de superar esos inconvenientes, logrando disponer de un ejército, aunque todavía inexperto y mal armado, dispuesto a combatir. Después de ese primer levantamiento en el mes de octubre y de permanecer huyendo del enemigo, los republicanos tabasqueños lograron una victoria importante, la cual fue un estímulo a sus aspiraciones de recuperar la capital de Tabasco. La batalla tuvo lugar el 1 de noviembre en el municipio de Cunduacán, en un lugar llamado el Jaguactal. Ahí el ejército comandado por Gregorio Méndez y Andrés Sánchez Magallanes tuvo noticias de que las fuerzas imperiales de Arévalo acampaban en el rancho La Trinidad, terreno muy cercano a Cunduacán. Enterado, Méndez acordó con Magallanes no perder tiempo y organizarse para atacar sorpresivamente al enemigo. Así, antes de que saliera el sol, se trasladaron hacia el Jaguactal y se posicionaron a los lados del camino que estaban cubiertos de maleza y de grandes árboles. Esperaron al enemigo y cuando transitaban por la zona comenzó la emboscada de las fuerzas republicanas tabasqueñas, consiguiendo, después de unas largas horas de ataque, que los invasores huyeran. Su victoria fue comunicada al coronel Lino Merino, que estaba en la zona de la sierra, y al coronel Eusebio Castillo, que permanecía en Chiapas. Este, teniendo conocimiento del triunfo en el suelo tabasqueño, regresó al estado para adherirse a las fuerzas de Gregorio Méndez. Por su parte, Lino Merino en Teapa también había conseguido derrotar a los imperialistas que estaban en aquella región, siendo otro éxito importante para los republicanos, lo cual les permitió avanzar hacia el interior del estado, concentrándose en las cercanías de la capital. Lo que siguió después de esas victorias fue avanzar hacia San Juan Bautista, esto en los meses de noviembre y diciembre de 1863. En esa avanzada se fueron integrando a las fuerzas insurrectas de Gregorio Méndez y Magallanes las del coronel Lino Merino. Las tareas del coronel Méndez con miras a recuperar San Juan Bautista consistieron en la intrusión de su fuerza, conseguir armamento y reclutar más hombres para la lucha, tareas que se efectuaron entre noviembre y diciembre de 1863. Una vez que logró incrementar la tropa, que a decir del propio Méndez ascendían a 1100 hombres, inició la organización y para el mes de enero comenzaron las batallas para recuperar la capital tabasqueña. Mientras tanto, la regencia del imperio, después de tener las quejas de los comerciantes de San Juan Bautista, partidarios de la intervención, decidió sustituir al comandante Eduardo González Arévalo. Su lugar fue ocupado por el general Manuel Díaz de la Vega, quien arribó al estado el 19 de enero de 1864 a bordo del vapor El Conservador, siendo recibido de forma hostil por las fuerzas del coronel Méndez. Y si bien, a su llegada por petición de los comerciantes se intentó llegar a un acuerdo con los liberales de deponer las armas, las hostilidades continuaron, ya que Méndez y sus hombres no estaban dispuestos a aceptar algún acuerdo con los imperialistas. Luego de ataques intermitentes en los meses de enero, los tabasqueños lograron otra victoria importante en las aspiraciones de recuperar la capital, cuando el 11 de febrero tomaron el edificio llamado El Principal. En esa batalla destacó el comandante Eusebio Castillo, quien fue quien dirigió las operaciones para apoderarse de ese edificio. Con ese nuevo triunfo, los republicanos tabasqueños tomaron posesión de gran parte del San Juan Bautista, propiciando que el 27 de febrero las fuerzas imperialistas emprendieran la huida, trasladándose hacia el puerto de frontera. Fue así como después de algunos meses de gobierno imperial, los republicanos tabasqueños lograron arrebatarles la capital a los invasores, y esto ocurrió antes de la llegada de Maximiliano de Habsburgo al país. Este había sido designado emperador de lo que se conoció como el Segundo Imperio Mexicano. San Juan Bautista no volvió a ser tomado por los invasores. Sin embargo, las luchas prosiguieron a causa de haber imperialistas en Conuta, zona de donde posteriormente fueron expulsados definitivamente del estado.